Sean bendecidos todos mis queridos hermanos en Cristo y amigos que nos bendicen con su sintonía, con conectarse por el Facebook o donde usted nos esté viendo, por televisión o nos esté escuchando a través de la radio. Para nosotros es un gran privilegio que usted tome este momento, este tiempo para enriquecer su vida a través de la palabra del Señor. Soy la pastora Sarita Rico, quien les saluda desde Familia Betel Internacional en la ciudad de Dallas, Texas. Muy agradecida con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Muy agradecida con Dios por su palabra que nos enriquece, que nos da guía, que nos enseña, que nos da sabiduría. Amén. Cómo podemos ir a las páginas de la palabra del Señor y ver cómo hicieron hombres y mujeres que fueron escogidos por Dios, así como usted y yo que fuimos escogidos a través de Jesucristo. ¿Cómo hicieron ellos cuando se encontraron en problemas grandes, en necesidades, en enfermedades, en victorias? ¿Cómo hicieron ellos? Y la Biblia nos fue dejada, este escrito está aquí para que nosotros aprendamos. Esta es la palabra del Señor, la inspiración del Espíritu Santo, y cómo Dios no esconde nada de los personajes de la Biblia, y uno de los grandes personajes que hemos estado viendo es Abraham, y ese viaje inolvidable que él tomó, que Dios lo llamó a que tomara. Qué maravilloso que él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Muy terrible hacer un viaje. Es muy, ¿cómo diría yo? Acabando ahorita de regresar de un viaje, se lleva mucha energía, se lleva mucha planeación, hay expectativa, hay gente que emprende viajes con temor, y eso es que uno ya sabe a dónde va. Imagínese a Abraham cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos y lo saca de allí y no le dice a dónde va, nada más le dice: sal y yo te voy a llevar. Y esto fue algo muy tremendo. Por eso es que yo admiro la vida de Abraham y la vida de su familia, y esa familia de Sara y él y Abraham era el líder, era la cabeza, y qué tremendo varón de Dios, de fe, nada perfecto, pero con mucha fe. Vamos a ver que él no era perfecto, porque Dios le dio varias instrucciones y él falló en seguir algunas de esas instrucciones, así como usted y yo. Pero este es un ejemplo, no solamente de la fidelidad o de la fe de un hombre, sino de un Dios fiel, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, que levantaba a Abraham de la mano una y otra vez cuando él fallaba a seguir la instrucción exacta del Señor. Por eso este varón imperfecto hasta hoy es y será siendo conocido como el padre de la fe, padre de naciones, porque a pesar de sus desaciertos y debilidades como los que tenemos usted y yo, Abraham continuó caminando, porque la cosa es continuar caminando. No es quedarse tirado en el camino, sino levantarse, sacudirse el polvo, tomar nuevas fuerzas en el Señor y continuar caminando. Y antes de entrar a nuestro primer punto, yo quisiera recordarles lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, ahí en Gálatas 3, versículos 6 al 9, porque es importante que nosotros sepamos dónde cabemos nosotros en esta historia. La Biblia dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, dice el apóstol Pablo, hablándole a esa iglesia y a esta iglesia y a usted y a mí, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le dio una buena noticia, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo, por lo tanto, así que, dice el apóstol Pablo, que los de la fe, si usted tiene fe en Dios, usted practica la fe, usted ya es bendecido como lo fue el creyente Abraham. Y esto es algo maravilloso. Y es verdad que Abraham y Sarai se adelantaron un poquito a los tiempos, como ya vimos, se adelantaron al tiempo de Dios. Vimos la importancia de meterse en la agenda de Dios.
vimos lo que era una agenda, ¿verdad? Y ellos se hicieron su propia agenda. ¿Le ha pasado a usted eso? Dios lo ha metido a usted en una agenda, le ha dicho, y luego usted se desespera un poquito y usted se hace su propia agenda. Esas agendas fuera de Dios casi nunca funcionan, le cuento, y ya nos dimos cuenta que no funciona. Y sin embargo vemos que Dios, como decía, fue misericordioso, y después de 20 años de haberle dicho, o renovado, o confirmado la promesa de un hijo, la promesa se cumple. Y esto es algo lindo que vamos a ver en este día. Un total de 20 años pasaron antes que ellos vieran la promesa cumplida. Pero el día y el momento llegaron. Yo le invito a usted, como hijo de Dios, no se desespere, no se adelante. Dios sabe mejor que nosotros, y Él, la agenda de Él es mejor que la nuestra. Entonces vamos a ver en primer lugar cómo se cumplió esta promesa. Toda promesa de Dios tiene cumplimiento, yo quiero que sepa. Génesis 21, del 1 al 7, la palabra del Señor dice: visitó Jehová a Sara. Yo quiero que vea que aquí ya Dios les había cambiado el nombre. Ya ella no era Saraí, sino ahora era Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, le cumplió lo que le había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, en la agenda de Dios. Y llamó a Abraham, ahora ya no se llamaba Abraham, sino Abraham, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Dos cosas sucedieron antes de este cumplimiento. Dios les cambia el nombre y luego entran en un pacto de circuncisión. Son dos cosas que ellos jamás habían practicado, porque ellos venían de una familia idólatra. Dios les cambió el nombre porque su situación iba a cambiar, y luego viene la circuncisión de Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Fíjese cómo Abraham como que estaba aprendiendo la lección, ¿verdad? Como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años. 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, porque de verdad que era chistosísimo aquello. Un anciano de 100 años con una señora anciana también. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera, dijo Sara, a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué mente pudo haber pasado? En la mente de Dios, en su tiempo. Pues le he dado un hijo en su vejez, ambos ancianos. Y se cumple la promesa. Para ellos ancianos, para Dios a tiempo. Hay palabras claves que yo quiero que usted vea de esto que leímos. Número 1, todo pasó como Dios había dicho. Número 2, todo pasó como Dios había hablado. Y todo fue en el tiempo que Dios había dicho. Fíjese, como dijo, como lo habló, y en el tiempo que Él quiso. Nuestros dolores de cabeza, nuestros tropiezos, nuestra desesperanza viene porque nosotros aún no aprendemos a esperar en el tiempo de Dios. Queremos adelantarnos al tiempo de Dios, y esto es algo que puede traer mucho dolor de corazón. Dios les cumplió aquella promesa, una promesa muy tremenda que Él les hizo, y pasaron muchos años antes de que se cumpliera. Y la verdad es que una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder para transformar la mente del que la recibe y su actitud. Dios te da una promesa, tu actitud tiene que cambiar. Dios te ha prometido algo, la manera de pensar tuya debe de cambiar. Debes empezar a vivir como que ya tuvieras esa promesa, como que ya se hubiera hecho una realidad. Y luego dice, una promesa solamente tiene valor si quien promete es una persona íntegra, y nuestro Dios es íntegro.
Él no miente. La promesa de un mentiroso es como el viento que llega y desaparece. Pero la promesa de un Dios verdadero es algo al que nosotros podemos aferrarnos. En el universo no existe nadie más confiable que nuestro Dios. Aleluya. Él es un Dios digno de confianza porque es fiel desde el principio. Aleluya. Dios ha hecho sus obras a través de su palabra. Y si Dios te ha dado una palabra, espérala porque se va a cumplir. En Números 23:19, la Biblia nos habla claramente del carácter de Dios. Y dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Qué tremendo versículo. Números 23:19. Cuando el enemigo te venga a susurrar en tu oído, no se va a cumplir lo que Dios te dijo, ya no sigas esperando. Tus hijos no se van a convertir, tu esposo no va a cambiar, tú no vas a sanar, no va a venir la bendición. Cuando el enemigo te diga que no, recuérdale, Números 23:19. Dios no es mentiroso. Él cumple todo lo que promete. Aleluya. Deuteronomio 32:4 dice, Él, hablando de Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Él es justo y Él es recto. Podemos confiar y creer en todas las promesas del Señor porque lo va a cumplir. Una más, Ezequiel 12:28. Dios le dice al profeta, diles por tanto al profeta Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amados, queridos oyentes, amada iglesia, créale a Dios porque Dios va a cumplir lo que le prometió. Lo importante es qué sucede mientras usted espera y vamos a entrar en un momentito ya en ese punto. Así que Génesis 21:1 y 2 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová a Sara como le había prometido, cumplió una promesa hecha. Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez a Abraham, en el plazo que Dios le había dicho, no antes ni después. Ellos se adelantaron como ya vimos. Y eso trajo mucho problema hasta el día de hoy. Todavía existe ese problema por esa decisión de ellos. Muchas veces, permítame decirle esto, muchas veces nosotros como iglesia nos adelantamos al Señor y luego no nos gustan las consecuencias. Pero los adelantos humanos, no estoy hablando de los adelantos de la ciencia, pero cuando un humano, cuando un hijo de Dios se adelanta a lo que Dios le ha pedido que espere, siempre va a traer consecuencias muy terribles y a veces son duraderas, porque si usted se fija, todavía tienen problemas por esta ayuda que le dieron ellos a Dios. Muy bien, el hijo de la promesa nació tal como Dios lo había prometido. Nació cuando Abraham y Sara no podían tener hijos. Ellos no podían tener hijos. Más bien ella fue estéril toda su vida productiva. Mientras que ella pudo, por su edad, tener hijos, ella fue estéril. Ahora de anciana, menos podía tener hijos. Era para que la gloria fuera del Señor y no del hombre. Fue como que Dios esperó a que toda ayuda humana desapareciera para Él entrar y cumplir su promesa. Y esto es algo que, ¿cómo nos cuesta entender a nosotros los creyentes? Si tú crees que puedes, entonces Dios te va a dejar que tú trates. Pero si tú dices, Dios, no puedo solo, necesito tu intervención, entonces Dios interviene. Y ellos, como ya vimos, trataron de ayudar a Dios y fue un desastre total. Si hubieran esperado, porque Dios, mire, eso que ellos hicieron no detuvo a Dios de cumplir su promesa, porque vimos que ya lo cumplió. Y el versículo 3 y 5 del capítulo 21 dice, al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Escuche esto, tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Este es un milagro. La promesa cumplida. Bendito sea el Señor. Mi segundo punto, que es muy importante como el primero,
dice, nunca dejes de esperar. A nadie le gusta esperar, amados. No sé cómo le va a usted con eso, pero somos impacientes para esperar. No nos gusta esperar. No le gusta esperarse en la fila para pagar, no le gusta esperarse cuando va en la carretera, no le gusta esperar ir tras de un carro, usted quiere rebasar y eso ha causado muchos accidentes. Usted quiere ir a la cabeza de todo y no se quiere esperar. Esto es por la filosofía que el mundo nos enseña, por las enseñanzas del mundo. El mundo le dice, usted número uno. Usted número uno donde quiera que vaya. Usted número uno, aunque usted pise los callos de quien sea, aunque usted se pase arriba de quien sea, no importa la gente, usted importa. Esta es la filosofía de la humanidad hoy en día. Usted número uno. Y no es cierto. Dios es número uno. Y su voluntad debe ser número uno. Entonces, cuando pensamos, yo soy número uno y yo merezco el primer lugar, yo debo estar ahí, esto no quiere decir que usted debe pensar mal de usted o menos de usted. El apóstol Pablo dice que debemos de tener una idea de nosotros con cordura, pensemos con cordura, ni más ni menos, como Dios piensa de nosotros. Nunca deje de esperar. ¿Sabe cómo se le llama a la gente que va a ver al doctor y lo sientan en una oficina a esperar? ¿Sabe cómo se llaman ellos? Pacientes. Porque deben de esperar con paciencia y no molestar sino enojarse, esperar hasta que el médico esté listo para verlos. Y nosotros con Dios, ¿por qué nos impacientamos con Él? No sé, pero la palabra esperar tiene que ver con esperanza. Y nos gusta la esperanza, pero no nos gusta pensar que esperanza conlleva espera. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo habla de Abraham una vez más y dice que el Dios de la esperanza, hablando de la esperanza de Abraham, que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. El Dios de la esperanza nos llena de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de esperanza, no habla de pensar positivo, de desear o yo quisiera, ay, como dicen en mi país, Guatemala, Malaya. Oh, como quisiera. Esa no es esperanza. Esperanza no es un deseo. Esperanza no es un pensamiento positivo. Esperanza, la esperanza bíblica es una certeza, no una probabilidad. Cuando usted espera, o sea, pone su esperanza en Dios y su palabra, es una certeza, no es probabilidad, no es por si pasa, es que va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 62:5, el salmista dijo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando usted tiene su esperanza en Dios, usted reposa, no se le va el sueño. Usted sabe que Dios está obrando, aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Amén. Es verdad lo que la palabra del Señor nos dice sobre la esperanza. La esperanza es una actitud. La esperanza es una actitud que permanece a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Por eso, a pesar de lo que hemos vivido mundialmente, muchos creyentes todavía estamos de pie, porque nuestra esperanza no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en lo que es eterno, en el Dios de la gloria, en su palabra. Por eso estamos de pie. Por eso le damos la gloria al Señor. ¿Por qué se quedaron algunos creyentes, se atrasaron? ¿Por qué se quedaron rezagados un poquito? ¿Por qué todavía no se levantan? Porque su esperanza no estaba en Dios. Por eso yo te invito, esta noche espera. Y cuando esperes, espera en Dios, porque eso es esperanza. Y no es una posibilidad, sino que es una certeza. Romanos 4:18, el apóstol Pablo menciona a Abraham una vez más. Dice, él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo, mira las estrellas, mira la arena, así será tu descendencia? Pero tuvo que esperar para que se cumpliera. Para concluir, ¿cómo hago yo para activar las promesas de Dios? ¿Cómo hace usted para activar las promesas de Dios? Hebreos 11, del 8 al 11, nos habla de cómo los grandes héroes de la fe activaron su fe en las promesas de Dios. Y yo quiero darte 5 puntos que nos hablan cómo
podemos activar las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Si Dios te ha dado una promesa, tómala, créesela y actívala todos los días. Por lo menos te puedo mencionar una que con esa tenemos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Con esa promesa nosotros vivimos. Y eso es que dicen que hay como más de 30,000 promesas en la Biblia. Pero con esa nosotros la hacemos, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero para poder activar esas promesas que Dios te ha dado, número 1, llena tu mente y tu corazón con una visión de esa promesa ya cumplida. Tienes que ver la promesa ya cumplida. Medita en esa promesa y de día y de noche hasta que sea real en tu corazón. Una de las maneras de hacerlo es leyendo la palabra y repitiéndola, como le dijo el Señor a Josué. De día y de noche meditarás en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que se cumplan las promesas? Medita en lo que Dios te dijo, confiésalo con una visión, créela en tu corazón como que ya fuera hecha. Número 2, proclama esa promesa en voz alta constantemente. Yo sé que voy a ver a mi familia rendida a los pies de Cristo y sirviéndole con todo su corazón, porque eso es lo que yo he pedido y Dios me lo ha prometido. Entonces yo lo tengo que confesar desde ya. No podemos nombrar cuál puede ser la promesa que Dios te hizo, porque sería mucho, pero confiésala en voz alta constantemente, declárala como que es tuya. Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca, y nuestras palabras nos atan o nos dan bendición, nos dan vida o nos dan muerte. Número 3, actúa y habla como que si ya fuera una realidad. Actúa y habla como que si ya fuera una realidad, una verdad. Número 4, nunca dudes del poder de la promesa de Dios. No hay ni una sola promesa que Dios no haya cumplido, iglesia. Dios es fiel. No hay ni una sola. Nunca dudes del poder de las promesas de Dios. Decide que vas a recibir lo que Dios dice. No dices, ay, pero no lo merezco, pastora, no sé si será así. Yo creo que ya mi familia nació. No. Dios tiene planes para ti y para tu familia. Créelo. Los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Declara esa palabra todos los días de tu vida. Nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Y número 5, no dejes de creer, hablar y actuar hasta que haya llegado la manifestación de esta promesa. No te rindas nunca. Y Hebreos capítulo 6, se los tengo que leer porque este es un versículo muy, muy poderoso. No le va a aparecer en su pantalla, pero yo quiero leérselos. Y usted ya lo ha escuchado. Hebreos 6:12, mire lo que dice este versículo. La palabra del Señor dice, a fin de que no os hagáis perezosos, está hablando de que nosotros, desde el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, del trabajo que ustedes hacen en la obra del Señor, obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno, dice el escritor de Hebreos, de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza. La palabra esperanza, el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, o sea, la perseverancia, heredaron las promesas. ¿Por qué fue que Abraham heredó la promesa de un hijo? Porque a pesar que le trató de ayudar a Dios, continuó adelante. Él no dijo, bueno, Señor, ya hice malas aquí, entonces aquí que termine todo. No, él continuó adelante caminando. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Quizá usted ha dicho, ya no le quiero servir a Dios, ya no quiero seguir, ya no quiero orar. Ya no, porque no, tantos años han pasado y no veo el cumplimiento. No desespere, porque usted no sabe qué tan cerca está el cumplimiento de esa promesa. Cuando Dios sacó a Abraham tenía 75 años y ahora tenía 100. Cuando tenía 80 le reiteró la promesa. Lo sacó para que viera el cielo y las estrellas y contara la arena del mar, y no pudo. Le dijo, así será tu descendencia, en ti serán benditas todas
las naciones de la tierra. ¿Cómo se iba a cumplir todas esas promesas de bendición sin un hijo? Un hijo era necesario. Pues por eso quisieron ayudarle a Dios y se equivocaron. Pero cuando regresaron, volvieron en sí, dijeron, no, Dios lo prometió. El Señor se lo cumplió. No deje de creer, hablar y actuar hasta que vea manifestado o llegue la manifestación de esa promesa. No se rinda nunca. No deje de alabar, no deje de cantar, no deje de servir, no deje de asistir. Siga haciendo la voluntad de Dios, porque esta es agradable y perfecta. No se canse. La más grande promesa que hemos tenido como creyentes es la venida del Mesías Jesucristo. Y Él vino y nació, vivió entre nosotros, dice la Biblia, y vimos su gloria, creció como un hombre y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, hijo de gracia, lleno de gracia y de verdad. Y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Se cumplieron todas esas promesas. Falta una, y es la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Mientras eso sucede, vamos a continuar trabajando, creyendo, esperando que cada promesa que Dios nos ha hecho se va a cumplir. Y me voy a unir con ustedes en oración por esto. Padre, gracias porque tu palabra nos da promesas de las cuales nosotros podemos aferrarnos, creerlas, porque tú no mientes, porque no eres hijo de hombre que mienta y que se arrepienta de lo que dijo, porque tú vas a cumplirlo. Ayúdanos en nuestra humanidad que quiere desesperarse. Ayúdanos en nuestra mente que quiere las cosas ya, cuando que tú estás trabajando nuestro carácter para entregarnos esa promesa. Padre, toma nuestra mano y así como ayudaste a Abraham a continuar adelante, ayuda a tu pueblo, a todos los que están escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. No desespere, amado. Siga creyendo y confiando en el Señor. Tenemos esperanza y esta esperanza no avergüenza. Les bendigo, les saludo. Soy la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional. Deseo con todo mi corazón que usted pueda ver cada promesa que Dios le ha hecho a su vida y a su familia cumplidas. Amén.